En un instante, en un minuto, o en dos, o en tres, o en 10. 3 historias, 3 para iniciar la mañana. Blanqueando la impunidad, el PSOE registró en el Congreso su propuesta de ley, fingiendo que es fruto de una revelación que ha tenido al descubrir de pronto que la forma de solucionar la cuestión catalana es que Puigdemont no rinda cuentas por lo que hizo. Han hurtado de la exposición de motivos, naturalmente, los 7 motivos verdaderos, uno por cada diputado de Junts per Catalunya que el jueves investirá de nuevo presidente a Pedro Sánchez. Francina ya puso el huevo, la Moncloa puso la fecha y la presidenta del Congreso pues le puso voz a la fecha elegida para la investidura de Sánchez. El Supremo está reclamando respeto a la separación de poderes por lo del lawfare y José Borrell ha dejado entrever que el pacto con Junts no le representa, aunque tampoco ha ido más allá, de momento, en sus opiniones. Y la resurrección de David Cameron, hablando de referendos, el primer ministro conservador que creyó haber arreglado para siempre el conflicto de Escocia y que luego convocó a las urnas por el Brexit y perdió, regresa al gobierno británico como ministro de Asuntos Exteriores. ¿Cómo se dice en inglés? Repesca. Bueno, lo primero es esta proposición de ley, que todavía no es ley sino proposición, que ayer presentó, al final en solitario. ¿En solitario por qué? El Grupo Parlamentario Socialista. La proposición solo tiene, por tanto, de momento, un padre reconocido, que es el PSOE, aunque la paternidad corresponda en origen a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya, por tanto, entre otros a Gonzalo Boye, ¿no? Los periódicos intentan explicar esta mañana por qué al final el PSOE ha presentado en solitario esta proposición. Se tenía que registrarla en el Congreso antes de la investidura, porque si no, no hay investidura. Otra cosa es ahora lo que tarde la mesa del Congreso en calificarla y no sé qué, pero ¿por qué no va con la firma de Esquerra, de Junts, de Sumar, del PNV, de todos los que ayer dijo el ministro Bolaños que han comprometido ya su apoyo a esta futura ley de impunidad o ley para abortar causas judiciales? Pues hoy lo que explican los diarios es que es Esquerra Republicana la que dijo que todavía no lo ve claro, porque no está muy segura de que la ley tal como está redactada ampare de verdad, amnistíe de verdad a todos los del Tsunami Democratic y a los CDR, ¿no? Que tiene dudas. Dicen los celos, serán los celos con Junts per Catalunya. Bueno, vamos a estar con esto toda la legislatura, ya se lo anticipo, con el pique entre estas dos formaciones políticas. Pero bueno, la conclusión es la conclusión. La conclusión es que esto no es la ley de amnistía, es la proposición de ley de amnistía. Está sujeta ahora a una tramitación parlamentaria en la que los grupos pueden presentar enmiendas, incluidos los grupos que en teoría iban a firmar la proposición y que no la firman porque se entiende que tienen alguna discrepancia. Y que por la vía de las enmiendas podrán intentar que esas discrepancias acaben formando parte del texto de la ley. Que habrá amnistía ya no lo duda nadie. La cosa es en qué términos, pero bueno. Naturalmente los redactores de la ley, de la proposición de ley quiero decir, que son, por una parte el gobierno. Bueno, ayer compareció el ministro Bolaños. Dice, pero el portavoz del Grupo Socialista no es Pachi López. Sí, van a dejar en manos de Pachi López explicar la ley de amnistía. Entonces compareció el ministro Bolaños y claro, como dijo, comparezco como miembro del Grupo Parlamentario Socialista. Entonces la broma infinita ya. No, comparece como ministro del gobierno que ha redactado este proyecto de ley, porque es un proyecto de ley aunque se presente como proposición. Y es del gobierno en colaboración con el Consejo de la República en el exilio y con la participación de Esquerra Republicana. Estos son los autores. Pero bueno, han puesto mucho empeño en que en el preámbulo, que es lo más largo de esta proposición, se diga la cantidad de argumentos que han encontrado para defender la constitucionalidad de este proyecto. Pues seguramente no hay otra ley que se haya presentado, otra proposición que se haya presentado en el Congreso, que insista más en defenderse a sí misma como proposición constitucional. Y dijo ayer el ministro Bolaños, es impecable desde el punto de vista constitucional. Hombre, si es hija tuya, ¿qué vas a decir? Claro. El Grupo Socialista está convencido de que es constitucional. Pues se agradece que el Grupo Socialista no presente proyectos de los que esté convencido de su inconstitucionalidad. ¿Significa esto que es perfectamente constitucional el proyecto? Bueno, lo viene diciendo el gobierno también en las últimas semanas. Eso le corresponderá decirlo al Tribunal Constitucional. Pero por si acaso el ministro del Grupo Socialista ya se lo han dicho, que tiene que ser constitucional. Claro, que uno diga, que esto ya pasó con el Estatuto, acuérdese. Cuando el Estatuto salió Zapatero a decir, es impecablemente constitucional. Luego llegó el Tribunal y dijo, estos 14 artículos son manifiestamente inconstitucionales. ¿De quién tiene la culpa? El Tribunal Constitucional.
como en el preámbulo de este proyecto, de esta proposición de ley, se vuelve a sugerir que la culpa de todo esto la tiene el Tribunal Constitucional del año 2010 por haber sentenciado que una parte del estatut era inconstitucional. Lo del conflicto de legitimidad y todo eso que aparece en el pacto del PSOE con Esquerra Republicana. Bueno, luego echaremos un vistazo a los periódicos. Opinión general, bueno, los periódicos más críticos pues siguen diciendo que este proyecto no solo no es constitucional, sino que no es conveniente para España, que genera discordia en lugar de convivencia. Los periódicos, digamos, más afines, que tampoco es que estén manifestando un gran entusiasmo y tal, pero lo que hacen es comparar el texto de ayer con el del acuerdo con Junts de la semana pasada. Y ahora resulta que el texto de la semana pasada no les convencía, porque ahora les parece estupendo el proyecto de ley que se ha presentado en contraste con aquel texto. En ambos casos, el firmante es el Partido Socialista. Pero esto de ayer les parece que está bastante mejor argumentado, porque se habla mucho de la Constitución. Entonces significa que los independentistas, cuando apoyen este proyecto en la tramitación parlamentaria, estarán abrazando la Constitución. Los independentistas siempre abrazan lo que sea hasta que se les dice que no puede haber un referéndum de autodeterminación y entonces se quejan de que se les ha cerrado la puerta. Bueno, que digo, fue Félix Bolaños. Vamos a escuchar algo de lo que dijo ayer el ministro en cuestión, insistiendo mucho en esto de que él está convencido de que no habrá ningún juez que intente poner obstáculos a la aplicación de una ley aprobada por el Congreso. No tengo ninguna duda que en un Estado de Derecho como es España, los jueces aplican la ley y así será sin ninguna duda. Creo que además la estudiarán, ahora tenemos la tramitación parlamentaria y no tengo ninguna duda que todos los tribunales de nuestro país, todos los jueces aplicarán la ley y finalmente la ley de amnistía conseguirá el propósito buscado. Vamos a ver ahora qué pasa en el terreno jurídico, porque el Tribunal Supremo, los jueces que tienen causas abiertas sobre el procés, pueden recurrir, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, pueden recurrir al Constitucional, al Tribunal de Justicia Europea, planteando cuestiones sobre la aplicación de esta ley. Y eso que el proyecto que se ha presentado ayer incluye una salvedad que dice, oiga, aunque se planteen recursos o cuestiones de constitucionalidad, eso no evita que se tengan que levantar todas las medidas cautelares sobre aquellos que están incursos en esos procedimientos. ¿Qué significa? Desde la aprobación de la ley, en 2 meses, todos los que están incursos en procedimientos judiciales tienen que verse limpios de polvo y paja. Aunque se presenten cuestiones de constitucionalidad, que es una manera de decir, aunque el Tribunal Supremo cuestione la constitucionalidad de la ley ante el Constitucional, eso no paraliza, no suspende la aplicación de la ley, o al menos de los beneficios que esta ley tiene para todos sus beneficiarios. Pues está hecha a la medida de los beneficiarios, la ley o la proposición en cuestión. Y por tanto habrá investidura, habrá amnistía, por supuesto, y antes habrá investidura el próximo jueves. Ayer la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya la llamó la Moncloa, le dijo el jueves, y entonces dijo ella, venga, el jueves. Ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura los días 15 y 16 de noviembre. 15 y 16 de noviembre, o sea, mañana y pasado mañana, la previsión, o casi la seguridad si usted quiere, que va a salir elegido Pedro Sánchez mucho mejor que la última vez, porque va a salir elegido en primera votación y con mayoría absoluta. 179 diputados, incluida la diputada de Coalición Canaria, que le parece fatal todo esto de la amnistía, pero muy bien que el gobierno se comprometa, o el PSOE se comprometa con la agenda canaria. El señor Borrell, ayer nos preguntábamos aquí, ¿qué pensará Borrell? Borrell, que fue el orador más destacado en la manifestación del 8 de octubre del 17 en Barcelona. Borrell, que tiene escrito aquel famoso libro de las cuentas y los cuentos del independentismo, ¿no? ¿Qué pensará Borrell del papel que le ha firmado su partido, el PSOE, a Junts per Catalunya? Bueno, ayer empezó a decir lo que le parece. Ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil del que en su momento sobre el cual en su momento, no ahora, te comprenderá que no ahora, me expresaré. No ahora, porque ayer estaba en un acto en su calidad de ministro de Exteriores de la Unión Europea y por tanto entiende Borrell que no era el sitio para hablar de cuestiones nacionales y sobre todo de sus opiniones personales respecto de esas cuestiones. Pero vamos, quien quiera entender, que entienda todo el relato que el PSC, incluido Salvador Illa, le ha comprado al independentismo en el acuerdo que firmaron el jueves de la semana pasada, no parece que sea la historia de Cataluña en opinión de José Borrell.
Bueno, el Reino Unido tiene a partir de ahora un gobierno con dos primeros ministros, uno que lo es en el ejercicio del cargo y otro que lo fue en su momento. Es David Cameron, repescado para el gobierno británico por el primer ministro Sunak como nuevo ministro de Asuntos Exteriores. En su día fue visto David Cameron como el moderado dentro de los conservadores, el hombre que consiguió que el Partido Conservador regresara al gobierno del Reino Unido después de una etapa de gobierno del Partido Laborista, de Tony Blair, de Gordon Brown. Bueno, de su etapa como primer ministro se recuerdan sobre todo dos referendos, por cierto. Fue el de Escocia y el referéndum del Brexit, que fue el que ganaron los partidarios del Brexit y el primer ministro pues presentó su renuncia. Han pasado ya unos cuantos años. Su nombramiento pues tiene también cierta relevancia en España porque tendrá que concretar con el nuevo ministro de Exteriores británico, el presidente Sánchez, el reelegido presidente Sánchez, el acuerdo con la Unión Europea sobre ese asunto pendiente. Esto es otro conflicto que tenemos pendiente. A ver si encontramos la manera de que la concordia y la convivencia se instale, que es lo de Gibraltar. Esto sí que es un conflicto histórico. Pero bueno, que el gobierno ahora encuentra la manera de resolver conflictos históricos. Oye, ministro Bolaños, presidente Sánchez, Yolanda Díaz. Ideas para solucionar ya lo de Gibraltar. Alsina en Onda Cero.